A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de saludarles. Nuevamente ya en nuestro segundo programa, luego de esta época de confinamiento, de aislamiento, ese creo que es el término. Muchos hasta llegaron a decir cautiverio, llámenlo como sea. Quedarse en casa fue una gran opción para evitar algo inimaginable. No fue pues de raíz resuelto el tema porque, por desgracia, así es la vida. Hace pocos instantes hay una noticia en desarrollo, una avioneta al parecer con un señor de apellido Salcedo que estaba involucrado o que está investigado en el tema de los hospitales del IES, sufrió un accidente en el norte del Perú. Veo en redes sociales mucha información sobre el tema y desde luego, según se dice, una de las personas que estaba en la avioneta estaba con orden de arresto o de prisión preventiva o de detención para investigación. Alguna cosa así. Y se preguntan los tuiteros, en Facebook también, ¿cómo es que la DAC permite? Yo solo quiero a ustedes pedirles que reflexionemos usando un poquito la memoria. Recordemos que hace pocos meses el famoso cura Tuárez, aquel blasfemo que usó túnica y algunos atuendos religiosos en la campaña para hacer vocería correísta y llegar al Consejo de Participación Ciudadana y burlarse de la voluntad popular que resolvió que un consejo transitorio la saque a la calle y los retire del cargo algunos funcionarios de los organismos de control que habían fallado. El famoso cura Tuárez entregó una de las acusaciones por la que está purgando en una cárcel, en acción preventiva, todavía no está sentenciado. Sí, pues tiene la prerrogativa de la inocencia. Sí, pero hay prisión preventiva para aquellos personajes que pueden levantar el vuelo. Una de las acusaciones a Tuárez es haber estado ofertando el cargo de director de la DAC, de la Dirección de Aviación Civil, en $4 millones. Eso costaba el cargo, según las acusaciones que le hace la Fiscalía a este sujeto. Yo no sé cuál sea exactamente el presupuesto de la Dirección de Aviación Civil, pero supongo que no ha de llegar a $1 millón. No, porque son funcionarios que hacen control aéreo, de tráfico aéreo, etc. No creo que llegue a $1 millón, de suerte que como así pagan una coima de 4 millones o buscaban necesitados, oferentes o como se llamen, para entregarles el cargo al cambio de $4 millones. ¿Qué cosa estaba de por medio? La falta de control, pues. A ver, si es verdad que esta avioneta siniestrada llevaba a un ciudadano que estaba con orden de prisión, primero que tiene que reportar el piloto a la torre de control el plan de vuelo, para comenzar. Segundo, tiene que reportar el nombre de los pasajeros. Y desde luego se sobreentiende la tripulación también, pues con sus licencias, etc. Ahí está, pues. Entonces a alguien tienen que coimar para que pueda salir, pues. Sobre temas de aviación,
vi una noticia en el sentido de que Aéreo Regional, una empresa mexicana, se hacía cargo de los aviones, de las rutas que usaba TAME, es decir, la Quito-Loja-Quito, por ejemplo, al Coca, a Guayaquil, a Cuenca. Sí estamos claros, señoras y señores, que las frecuencias en materia de servicio aéreo son del Estado. ¿Estamos claros en eso? Son del Estado. El Estado es el propietario, es el regulador, controla. Yo quisiera preguntar a la Dirección de Aviación Civil, parece que hay algún reajuste por ahí en materia institucional, como que ha desaparecido una subsecretaría de temas aéreos del Ministerio de Transporte, pero quiero preguntar a quien sea. Esto deberían averiguar en el tema de fiscalización los legisladores. Ese es el papel de ellos. Pero claro, ¿cómo puedo pedir? Pues dicen que cuando uno pide más de lo que la gente puede dar, el pendejo es uno. Eso deberían preguntar. A ver, primera preguntita. Papel y lápiz. Señor Ministro de Transporte, contésteme. Y dispóngase subalterno a la Dirección de Aviación Civil. Disponga que me contesten. ¿Es verdad que las frecuencias de TAME le otorgaron a Aéreo Regional? Si la respuesta es sí, puede ir en la misma pregunta. Punto seguido. Si la respuesta es sí, dígame cuál es el equipo que ellos tienen y lo han registrado en el Ecuador. Me refiero a los aviones. ¿Qué tipo de aviones tienen? ¿Se encuentran en el país? Segundo, de ser sí la primera y la segunda la pregunta, continúo. ¿Los aviones han sido matriculados en el Ecuador, sí o no? Punto seguido. Cuarto, de ser las tres primeras interrogantes parte del mismo concepto, verdaderas, contésteme. Si las tripulaciones son ecuatorianas, porque ha de entenderse que el Estado ecuatoriano, si una empresa de bandera ha sido liquidada, por lo menos de alguna manera tendríamos que garantizar que las tripulaciones y muchos funcionarios en tierra, en los cóunteres, que sirvieron a la empresa de bandera y estatal, a la empresa pública, podrían ser contratados por una empresa que viene a prestar sus servicios en el Ecuador. Alguien podría decir, es que ya conocen hasta la vía, que ese no es el caso, pero lo digo así en forma coloquial. Entonces, contesten eso, pues a propósito de la DAG, Aéreo Regional, de lo que tengo entendido, está sirviendo con un avión. Y las frecuencias, ¿ya tiene las frecuencias concedidas? ¿Con qué aviones? ¿Qué tipo de aviones? Ojalá en el Ecuador no tengamos la desgracia, perdón el término, la mala suerte de que aviones de más de 30 y 40 años estén volando o puedan volar y hacer servicios para los pasajeros de nuestro país. Aviones de menos de 20 años, por supuesto, o de hasta 20 años, extraordinario. Se dice que una de las compañías, y es verdad, ya hizo vuelos de reconocimiento y de entrenamiento, ya aparte del simulador, que son herramientas en materia de aviación, ya hicieron vuelos a Loja, y que llegaría a Loja y nos ofrecen, por ejemplo, llegar con un vuelo en un Airbus 319, un avión extraordinario. Ese avión tiene ese modelo, esa marca, tiene el presidente de Francia, un Airbus 319. De lo que se entendía Loja, perdón que hable insistentemente porque es una realidad, pues es la frecuencia o la ruta más rentable que tuvo TAME. Siempre estuvo TAME con los aviones casi al tope de su capacidad. Así que a propósito del accidente y de lo segundo, ojalá contesten, pues, asambleístas, eso tienen que hacer. No estar buscando la cabeza de un ministro que está negociando créditos en estos momentos que necesitamos. En el sector público,
para resolver los temas de educación, de la pandemia, de seguridad con los policías, Fuerzas Armadas, etcétera, mantenimiento de vías. Para eso necesitamos el dinero que tiene que ingresar, ya que el correísmo no dejó un centavo, cero reserva, se levantaron el santo y la limosna. Y también el sector estatal tiene que, aparte de resolver sus cuentas fiscales, ser útil con una especie de salvataje al sector productivo, a las empresas, no para el bolsillo de los empresarios, es para la generación de empleo, porque mañana, luego la próxima semana, pasado mañana, como dice el pueblo, necesitamos exportar los brócolis que no se exportaron, necesitamos exportar las flores que no se exportaron. Y ojalá en el mundo, cuando la recuperación económica colectiva, fiscal e individual del bolsillo de cada uno de los ciudadanos que no consumieron, no compraron, no demandaron flores, quieran sustituirle la emoción de las flores a las familias europeas cuando nuevamente se abran las líneas de exportaciones. Ese es un asunto indispensable. Cerrado este caso de la aviación, señoras y señores, y ojalá alguien se haga eco de esto en el ministerio, en la DAG, y nos den una respuesta, pues, a través de una carta, digan, tales aviones van a volar en esas rutas, y estas son las características, y esta es la tripulación, por seguridad incluso. Hace pocas horas vivimos un episodio luego de la detención preventiva al exprefecto del Guayas y la decisión del juez de ponerle una medida alternativa a la prisión preventiva. Una pregunta. ¿El señor Carlos Luis Morales se encontraba en la casa cuando fueron a buscarlo? No. Y ya era pública. Ya lo estaban buscando la policía. Dicen que dejó sus teléfonos en el escritorio de su oficina. Claro, evidentemente la policía, a través de los mecanismos, y la fiscalía buscaba, rastreaba los teléfonos y fueron a la oficina y no estaba. Fueron a la casa y no estaba. Fueron a otra casa y lo encontraron saliendo. La fiscalía reclamó y reaccionó en el sentido de que esos eran ya indicios de que lo que correspondía podía ser la prisión preventiva, porque todo tenía preparado. Salió la familia, los entenados, la esposa, es decir, todo esto. Pero aparte de, hay una, que fue posterior, tenemos que ser claros, el juez no conoció esto, un indicio de responsabilidad penal definido, determinado por la Contraloría General del Estado. ¿Corresponderá a este momento reformular cargos, cambiar de delito y pedir la prisión preventiva? Seguramente sí, no es la primera vez, ha ocurrido. Nótese que no se me ocurre por respeto a la institucionalidad del país, decir, tenían que meterlo preso, esto tiene que hacer la fiscal, esto tiene que hacer el juez. No, señor, hay una cantidad de todólogos y abogados buscando clientes que dan opiniones desde la independencia. Ah, no, dice, yo pues soy abogado, soy un jurista, y la prisión preventiva del señor Mendoza es un exceso. Nunca antes, no hemos visto, y yo les quiero decir con todo el respeto, tengo familiares, hijos, hermanos en el derecho, ¿no? En ejercicio pleno. Pero no se me ocurre, a través de una opinión, buscar un cliente. No se me ocurre. ¿Qué tal a un oncólogo buscando clientes a través de un programa de televisión y diciendo, el otro no sirve, yo te puedo curar del cáncer? No sé, a lo mejor la comparación es un poco, pueden decir hasta absurda, pero lo que quiero decir es que esa arrogancia de decir lo que tienen que hacer los representantes de las instituciones ha hecho mucho daño en los últimos tiempos. Mucho daño. Ah, no, es que yo ya dije. Es que de no ser por mí,
el diluvio. Mucha prepotencia, mucha arrogancia. El señor Mendoza, al momento de ser detenido, si algún abogado, me refiero a los que estaban cerca de él, porque tiene derecho a un abogado, ni más faltara, sí debe haberle dicho, oye, no veo ninguna opción, que el juez no acepte el pedido de prisión preventiva del fiscal. No veo ninguna opción, por una sencilla razón. Cierto es que en la analogía no está en los jueces como para juzgar a B de acuerdo a lo que juzgaron a A. No, pues, en el procedimiento, imposible. Pero siendo objetivos, seguramente, y si no es así, debe haber sido más duro el golpe para este ciudadano que aquí hemos perseguido sus actos como despreciables. Yo quiero hablar lo menos posible, pues está preso. Está preso. No, yo no tengo interés en hacer leña del árbol caído. No tengo interés, pero aquí, con mucha fuerza, hemos enfrentado sus declaraciones y sus alocuciones filosóficas viendo al firmamento. Mentira. No son nadie. No son nadie. Huelen a leche. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué me quería referir sobre el señor Mendoza? Deben haberle dicho, ¿sabes qué? Te están acusando de un delito de organización delictiva. Y por eso lo persiguieron a Correa. Y como tienes fuero de corte nacional, ahí hay varios jueces que han tenido que ver con el manejo de estos procesos de los jefes de la banda grande. Porque la banda de Pedernales es la banda de Pedernales. No tiene nada que ver con la otra banda. Pueden ser herederos de la conducta. Pero que alguien a Mendoza le abrió las puertas o le entregó la llave o la ganzúa para hacer lo que hizo, es obvio, pues. Y estoy seguro, por lo que he visto en fiscalía y a la fiscal y por sus declaraciones, estoy seguro que están viviendo muchos eso de la sabiduría popular que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Estoy absolutamente convencido. Me habría encantado que no se dé ese enfrentamiento entre jueces y entre la judicatura y la fiscalía, para no hablar de personas. Me habría encantado. Pero bueno, ya está. Ya se enfrentaron. Ya hubieron declaraciones que nosotros hacemos. Esto no es cuestión de decirlo. Es mejor, esto es cuestión de ser, no de parecer, de ser. Y hay muchos casos en los que han actuado los jueces en forma correcta primero y además medio de acuerdo a lo que quiere mucha gente. Y han tenido el aplauso. Así que medio quisiera que estén como en una especie de cápsula para tomar sus decisiones de acuerdo a sus convicciones. Ah, caramba, qué cosa más espectacular en una sociedad, un juez que cumpla con la obligación. No debería tener el aplauso, ni el reconocimiento. Ese es un asunto de la nación, no el Estado, de la nación, es decir, de todos. Una justicia que llegue, que permanezca y que habite en las cortes. No como esa justicia que llegaba a la política y la politiquería a las cortes y de las cortes salía la justicia. Y solo se quedaban las manos y las garras en la corte, conforme lo dijo Correa, sin el más mínimo pudor, propio de él, pues. No, eso es propio de él. Hasta alguna vez por los 80s, por los 90s, por los 80s, terminando los 70s, cerca de la entrega, terminando los 70s, un presidente de la Corte Suprema entonces, y en homenaje a su memoria, porque seguro que está muerto, no voy a dar su nombre, pero dijo: la justicia es relativa. Ustedes recordarán, lo dijo en medio de la discusión del juicio en el que perdió la vida el abogado Abdón Calderón Muñoz. ¿Ustedes recuerdan? Es relativa.
se refería a que los triunviros podían llegar a tener un trato medio relativo. Eso ya fue producto de una gran discusión. Pero voy a meter las manos en la justicia, como dijo Correa, insolente adefesio. No hay otros adjetivos que calcen perfecto. Pero aquí hay un asunto bien importante que quiero tratar a partir de esto. La Contraloría General del Estado, que no está en la discusión, que es de esa reserva que necesita la patria, hace su papel. Pero quiero recordarles algo que hizo el correísmo. En Montecristi, antes de aprobar la Constitución del 2008, una de las primeras acciones en la Mesa 10, ustedes vean quiénes de los asambleístas estuvieron en la Mesa 10. Resolvieron una reforma para a la ley de contratación pública. ¿Cuál fue el objetivo de esta reforma? Eliminar el requisito previo de la Contraloría y la Procuraduría que necesitaban y que requerían para poder firmar un contrato los empresarios con el Estado. Me explico. La legalidad del lado de la Procuraduría. A ver, el tema societario, quiénes son los accionistas, quiénes son los directivos, quiénes pueden contratar y quiénes no pueden contratar. Con esto jugaron en forma perversa. Segundo, la Contraloría General del Estado tenía un registro, eso desapareció, no existe, un registro del comportamiento contractual de personas naturales y personas jurídicas. Pero es obvio tener eso, pues, es obvio. Y quiero recordarles, con nombres, porque ese sí está vivo y es un vivaracho. El señor Fabricio Correa compró una empresa, o le dieron comprando, pero compró la empresa porque dijo que era de él y después dijo que no era de él. Y bueno, ahí están los documentos. Una empresa, Cosurca en Loja, y tengo que decirlo con todas las letras, yo descubrí esa orgía societaria. La pusieron a través de una empresa llamada Overseas, de la República de Panamá, y se hizo accionista la compañía Megamag y un testaferro que puso Correa. Pero la compañía Megamag tenía como accionista al señor Fabricio Correa y a la mamá. ¿Sí me escuchan? Entonces, si era una empresa incumplida Cosurca que había tenido un contrato en esos días San Juan Bosco Tucumbanza, no podía contratar, pues, pero le compraron el juguete a precio de gallina robada y le eliminaron el prerequisito. Pero además les estorbaba la Procuraduría porque tenía que ver los accionistas. Y si los accionistas estaba el hermano del presidente de la República, no podía contratar porque eso decía la ley. Y ustedes recuerdan que Correa hizo un ajuste al reglamento, a la reforma de la ley de contratación pública y dijo, con desparpajo, el que no podía contratar con Miñaño, no estaba impedido que mi hermano contrate con el Estado. Quien no puede contratar con el Estado es el hermano del ministro. Vea usted semejante imbecilidad como para tratar de engañar al pueblo. Si el hermano del ministro es contratista, no puede contratar. Pero el hermano del presidente sí. ¿Quién tiene más influencia, el hermano del presidente o el hermano del ministro? Pero además, pues el 28 de abril del año 2008 acude Fabricio Correa a la Corporación Financiera y le dice al señor Samán, quiero que me des un crédito porque de los 4,000 millones del plan relámpago yo voy a contratar 400. Esa es mi cuota. Y le dieron pues el préstamo. No desembolsaron la totalidad, pero compró pues la maquinaria. Y después esa maquinaria asumió en otras empresas. Así como lo estoy diciendo, que las vendió, las alquiló, porque hay un capítulo en el derecho penal, disposición de la prenda es un delito, es decir, si las vendió, cometió un delito. Solo les cuento el antecedente. La Contraloría General del Estado, termino, debe recuperar eso. Segundo,
hay que hacer una interpretación a la reforma de la ley de contratación de la Contraloría en el artículo 76, que define que solo hasta 7 años la Contraloría puede actuar emitiendo fallos administrativos. Eso hizo Correa en diciembre del 2010. Y la Constitución dice que el peculado, el enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión son imprescriptibles. ¿Qué hicieron? Castraron esa posibilidad de la persecución en forma imprescriptible con esta reforma a la ley de la Contraloría. Seguimos de este tema en el próximo programa. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.